Gloria a Dios, hermanos queridos. Dios les bendiga ricamente a cada uno y a todos aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Amén. Qué lindo. Hoy vamos a retomar nuevamente los estudios del libro de Hechos. Miren qué precioso. Porque veníamos celebrando, ¿verdad? Ya 4 años aquí en este lugar y muchos invitados, gloria a Dios. Hemos pasado un tiempo maravilloso, pero bueno, ahora es tiempo de retomar con los estudios del libro de Hechos. Estamos ya en el estudio número 26. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremendo. Y recién estamos en el capítulo 9, así que vayan buscando Hechos capítulo 9. Gloria a Dios. Pero le puse como título a este mensaje, un buen imitador de Jesús. Un buen imitador de Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se acuerdan? Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Cómo tenemos que ser buenos imitadores de Dios? Porque a veces, ¿verdad?, se nos pegan cosas o andamos imitando a otras personas por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando andabas con aquellas juntitas, con aquellos amiguitos, que se te pegaban esas costumbres? Pero bueno, qué bueno, ahora estamos caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como buen discípulo y como hijo amado tenemos que ser buen imitador. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía también en 1 Corintios 11? Decía, ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Él se ponía como ejemplo, ¿no? Miren qué ejemplo, ¿no? Qué tremendo. ¿Podemos decir nosotros realmente que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Jesucristo? Es algo para pensar, ¿sí o no? Ahora vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver un nombre acá. Ahora ¿se acuerdan que el capítulo 9 de Hechos comenzaba con la conversión de Saulo? Pero ya estamos terminando ahora el capítulo 9, gloria a Dios, hoy lo terminamos. Capítulo 9, versículo 32. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Santo Espíritu. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. Hasta ahí. Gloria a Dios. Pedro dice que visita, ¿no? Como comienza ahí, visita a todos los santos. La costumbre en aquel entonces era al revés. ¿Se acuerdan que la costumbre era que los apóstoles estaban en Jerusalén y que la gente venía, los necesitados, venían desde lejos a Jerusalén donde estaban los apóstoles, ¿no? Vemos ahí en Hechos 5, por ejemplo, versículo 16, dice: y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vieron que era al revés. Porque estaba sucediendo algo tremendo en aquel entonces, ¿no? Sabemos bien que el libro de Hechos, pasamos de cuando Jesucristo muere, resucita, y bueno, es una transición, es un tiempo diferente. A veces pasamos por tiempos diferentes y las cosas funcionan de manera diferente porque el Señor así lo permite. Ahora vemos que ahora Pedro visita, como dice ahí, ¿no? En el versículo 32 del libro de Hechos, capítulo 9, a todos, ¿verdad?, para ministrar. O sea que Pedro viaja aproximadamente unos 50 kilómetros de Jerusalén hasta Lida para ministrar a los santos y a las personas que estaban necesitadas. Aproximadamente, ¿no? Hoy por hoy creo que son 40 y pico de kilómetros, pero lógico, hoy la gente va en ómnibus, ¿no? Viaja diferente. Ahora, Lida hoy llamada Lod, si lo buscan hoy, se llama Lod, no es más Lida, ahora es Lod. Está cerca del aeropuerto de Ben Gurión, en la famosa ciudad de Tel Aviv. No sé si han escuchado hablar de Tel Aviv. Hoy por hoy es una de las ciudades más grandes de Jerusalén, donde nada que ver con lo que era antes, ¿no? Es una ciudad súper moderna, ¿verdad? Donde va mucho turismo. Y bueno, está un poquito hacia las afueras de Tel Aviv, este lugar, hoy por hoy. En el versículo 33 dice: halló allí a uno, miren, halló allí a uno, dice, ¿no? Pedro encontró a un hombre necesitado que Dios quería sanar milagrosamente, ¿verdad? Y lo encontró mientras él estaba ministrando
¿verdad? Estaba siendo usado como un instrumento de Dios. A veces cuando vamos siendo usados por Dios, va a llegar un momento que el Señor nos va a poner personas en el camino. Tanto para nosotros poder ministrar, como para que también ser ministrados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tenemos que hacer, movernos. Pedro no se quedó quieto en Jerusalén, empezó a moverse porque él tomó el ejemplo ¿de quién? De Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Iba por las aldeas. No decía, vengan a mí, acá estoy yo y la gente yendo, como verdad era antiguamente, que toda la gente iba al templo. No, Jesucristo no. Iba donde había necesidad. Iba guiado por ¿quién? Por el Padre. Nosotros somos guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y él estaba invitando a su maestro. Ahora, qué bueno es ser como Pedro, ¿no? Qué bueno es ser como Pedro, ¿verdad? Ministrando, sirviendo. Y allí es cuando sucede lo sobrenatural, ¿verdad? Porque también somos de bendición para otros a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que anhelamos, hermanos queridos, no quedarnos quietos, estancados. Vieron que un lago cuando queda estancado, ¿verdad? ¿Cómo empieza a quedar verde, lleno de hongo? Pero un río, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando fluye un río? ¿Verdad? Siempre está cristalino, siempre está limpio. Y es útil. ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a beber de un lago todo verde? ¿Quién va a tomar de eso? Nadie, hermano. El Señor nos quiere usar como un río, que, ¿verdad? Y la palabra así lo dice, que somos, ¿verdad? Que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Habla del Espíritu Santo, sanando, tocando, limpiando, saciando la sed que hay en este mundo. Jesús dijo en la cruz, tengo sed de justicia. Amén. En el versículo 34 dice, miren Pedro lo que dice a Eneas, Jesucristo te sana. Pedro dejó en claro quién lo sanó. ¿Quién fue? Jesucristo. Pedro era solo que un instrumento en las manos de Dios, poderoso para que Jesucristo manifestara su poder, su amor, su gloria sobre ese hombre, Eneas, que estaba ahí. Estaba ahí. El Señor le dijo, ve a que allá hay un hombre llamado Eneas. No. Pedro fue a servir. Fue a visitar a los hermanos 50 kilómetros y se encontró con uno. Había uno ahí, llamado Eneas. Jesús sanó, ¿verdad? Con su poder. ¿Guiado por quién? Por el Padre. Y Pedro ahora está usando el poder de Jesucristo para sanar. Miren lo que dice Juan 14:10 con respecto a esto. Jesús hecho hombre también necesitaba la guía del Padre. Y nos dejó a nosotros como, ¿verdad?, enseñanza. Que no podemos andar así a la Bertola, como decimos acá. No podemos andar guiados por las emociones. No podemos andar guiados. Incluso se acuerdan que una vez a Jesucristo le dijeron, Jesús, miren que tu amigo Lázaro, aquel que tú amas, se está muriendo. Está mal. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se salió corriendo? ¿Verdad que no? Se quedó. ¿Por qué se quedó? Porque el Padre le dijo que se quedara. Porque él sabía bien que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para vida. Y para que muchos creyesen, pero si fuera guiado Jesús por las emociones, hermano, wow. Y vos y yo tenemos que imitar a Jesucristo, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por las emociones, amén. Dice acá en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Mayor ejemplo que ese, Jesucristo no nos dejó. Él mismo, siendo Dios encarnado, dice, yo lo que hago es todo guiado en el Padre, porque yo y el Padre somos uno. Y todo, incluso las obras, dice él, como que dice, miren, no las hago yo, las hace el Padre. Eso es humildad, mis hermanos. Y Pedro está imitando acá a Jesucristo. Pedro no sanó, ¿verdad?, con su poder, sanó con el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora, las palabras de Pedro, dice, levántate y haz tu cama. Dice, levántate y haz tu cama, le dijo, ¿no? Quizás fueron conscientemente, ¿verdad? Son una imitación de lo que Jesús, ¿se acuerdan que hizo en Marcos 2:10? Cuando sanó aquel paralítico, ¿se acuerdan que estaba 38 años? No estaba 8 años como 38 años de nacimiento. Miren lo que dice Marcos 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pedro no tiene poder para eso, pero Jesús sí, porque ese es el Señor. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. ¿Vieron? Igual, Pedro, ¿qué está haciendo? Imitando.
Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tremendo, hermanos queridos. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que la gente que glorifique a Dios, que muchos vengan a la presencia del Señor. El fin en sí no es la sanidad, no es el milagro. Y Pedro, vamos a ver que está haciendo exactamente lo mismo. Versículo 35, ¿no? De Hechos, capítulo 9. Dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Vieron? ¿Cuál era el fin? Que se convirtieran al Señor. La sanidad, ¿verdad?, milagrosa de Eneas hizo que muchos se convirtieran al Señor. Podemos asumir que Pedro, ¿qué hizo? Les predicó el Evangelio. No se quedó solamente, bueno, gloria a Dios, se sanó, aleluya, sino que les predicó el Evangelio, porque Jesús lo dijo muy en claro: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El fin de todo esto es la salvación, hermanos queridos. A veces mucha gente corre atrás de la sanidad, de los milagros. Sí, está bueno, pero el milagro más grande, ¿cuál es? La salvación y la vida eterna. Amén. En Hechos ahí, 9:36, vamos ahora. Seguimos avanzando. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, dice que le decían. Amén. Entonces Pedro estaba en Lida, pero ahí en Jope sucedió algo. Eso, estaba esta mujer llamada Tabita, ¿no? Dice el versículo 36, llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Bueno, Tabita se habla en arameo, significa, ¿no? Y Dorcas es en griego, que significa gacela o sierva. Eso significa, ¿no? Esta mujer dice que era un miembro muy querido, ¿no? Como vemos acá, muy querido en la comunidad cristiana en Jope. Porque, ¿qué? Dice, abundaba en buenas obras. No era que hacía obras buenas, abundaba en buenas obras. Mire cómo Lucas, ¿verdad?, da todos los detalles. Entonces él escribe: abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Algunas personas abundan en buenas obras, pero solamente quedan en su mente y en su corazón. No las hacen. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Por eso Lucas agregó la palabra que dice acá, que hacía. Que hacía. Es muy importante, hermano, no solamente quedarnos con el querer, sino que tenemos que hacer, porque Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, dice la palabra. No por tu buena voluntad, sino por su buena voluntad. Y quiere hacer cosas tremendas a través de tu vida. Dice que esta mujer abundaba. Se ve que era una mujer muy usada por el Señor. Tiene un corazón enorme y Dios la estaba usando en ese lugar. Pero resulta que se enfermó y murió. Versículo 38 dice que fueron a rogarle, ¿no? Esa mujer se murió en el 37. Pero en el 38 dice que fueron 2 a rogarle: no tardes en venir. Se ve que quizás cuando ella estaba a punto de morir fueron a buscarla. Muy parecido como pasó con Jesús, ¿no? Que le llevaron 2 mensajeros. Pero Pedro fue enseguida, pero resulta que murió la mujer, ¿no? Ahora, no estaba en Jope, estaba cerca de ahí. Jope y Lida no estaban muy lejos de los lugares. Entonces Pedro fue hasta ahí. Dice que le rogaron a Pedro que viniese. Quizás Pedro, como le digo, tardó y bueno, la mujer murió mientras él iba. Pero ellos estaban buscando quizás también consuelo de parte de Pedro, o a ver cómo iban a solucionar ese problema que había, porque la mujer estaba enferma. Ahora, ellos dijeron: bueno, si Pedro está sanando gente y Pedro está siendo usado por el Señor Jesús a través de Pedro, busquemos rápido a Pedro. Busquémoslo rápido y díganle que venga porque esta hermana se está muriendo, está mal. Y bueno, cuando fueron ella vemos que muere. Vamos al versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró:
Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces se llamó a los santos y las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Vemos que sucede de vuelta lo mismo, ¿no? Ahora, vemos acá en el versículo 39, dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando los discípulos, como le digo, fueron hasta ahí porque estaban buscando a ver qué iba a suceder. Qué importante es nosotros, la gente busca personas que están alineadas con el Señor. La gente va a buscar solución y respuestas en alguien que saben que está en comunión con el Señor. ¿A quién le vas a dar a quién le vas a preguntar por tu vida o cómo vas a solucionar tus cosas? Sabemos bien que es el Señor. Pero a veces también es bueno, ¿verdad?, hablar con personas que son maduras en la fe, con gente que está crecida en la fe, con gente que tiene comunión con Dios, para ver qué el Señor te va a decir a través de esa persona. Hoy Dios te está hablando a través de mi vida. Soy un instrumento en las manos de Dios. ¿Y a cuántos Dios le está hablando hoy en esta mañana? Amén. Dice acá que ellos van a Pedro, ¿verdad? Ahora, no hay indicios en todo el libro de Hechos que fuera común que los cristianos fueran resucitados. Sabemos bien sobre Lázaro, la hija, ¿no?, de Jairo, muy poco, pero no que sea algo, ¿verdad?, cotidiano de porque sos un hijo de Dios tenés que ser resucitado. No. Este milagro, ¿verdad?, y otros ejemplos que hay en el libro de Hechos que vamos a seguir estudiando, fue notorio, por eso, ¿verdad?, fue inusual, por eso Lucas lo anota, porque fue algo realmente extraordinario. Ahora, en el versículo, seguimos ahí, en el 39, dice: le rodearon todas las viudas llorando. Estaban tristes, por supuesto, porque esta mujer se ve que era muy amiga de ellas y había muerto Dorcas. Y buscaban consuelo a través de este siervo del Señor. Pero Pedro sintió una dirección específica a hacer exactamente como había visto hacer a su maestro. Fíjense, exactamente igual. Él empieza a imitar todo y ¿ustedes creen que esto es una imitación a ver qué es lo que pasa? No, es él llevado a través del Espíritu Santo a hacer exactamente lo que el Señor, ¿verdad?, había hecho. ¿Se acuerdan en Marcos 5, del 38 al 43, que ahí él sana a quién? ¿Verdad? Él sana a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga, dice la palabra. Y su hija había muerto. Pero el maestro hace lo mismo, ¿no? Dice acá Pedro, sacando a todos. ¿Se acuerdan que Jesús también, cuando llegó, estaban todos llorando, ¿verdad?, haciendo un drama tremendo? Y Jesús dijo: ¿por qué lloran? Si la niña duerme, no está muerta. Y todos empezaron ¿a qué? A burlar de Jesús. A burlarse de Jesús. Y Jesús los sacó a todos para afuera. Salgan para afuera. Acá no quiero nadie. Acá quiero gente con fe. Y agarró a Juan, a Pedro, a Jacobo y se lo llevó con ellos. Y a los padres de esta niña. ¿Y qué le dijo? Talita Cumi. Muy similar a lo que ahora Pedro estaba haciendo. Miren lo que dice ahí, justamente en el versículo 40. Dice: Tabita, levántate, le dice Pedro. Pedro, ¿verdad?, parecía recordar claramente lo que Jesús hizo ahí en Marcos 5, del 38 al 43. Estaba como recordando lo que su maestro, porque él estuvo ahí cuando vio que Jesús le dijo a esa niña, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Cumi significa levántate en el original. Entonces, en aquel milagro Jesús le dice Talita Cumi, pero ahora Pedro le dice en el original Tabita Cumi. Dígame si no es igual. Yo creo que Pedro podría, ¿verdad?, oír las palabras de su maestro cuando estaba en ese lugar. Yo creo que Pedro podría sentir la presencia en ese lugar, hermano, y siendo dirigido cada palabra que él dice por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando empieza a suceder el milagro. Ahí es cuando Jesucristo empieza a orar, porque está siendo llevado ¿por quién? Por Jesucristo. Está siendo llevado por el Maestro. Está siendo dirigido por su Espíritu Santo. Y ahí es cuando las cosas empiezan a suceder. Pedro simplemente imitó, ¿verdad?, lo que hacía su Maestro Jesucristo. Ahora, no está él intentando dirigir a Jesús, con muchas oraciones que hacemos, ¿no? A veces queremos imponer a Jesús, a nosotros dirigir a Jesús. Señor, te pido que hagas esto, que hagas lo otro. Como que nosotros le damos órdenes a Jesús, ¿no? O a veces oramos de manera diferente, ¿no? Y Jesús no quiere hacer eso.
Estamos seguros que Jesús, que a veces oramos sin saber lo que Jesús quiere hacer. Ahora Pedro no está diciéndole, porque Pedro habló con Jesús también en diferentes ocasiones. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no, Señor, tal cosa no te acontezca? Le dijo, ¿se acuerdan? No vayas a la cruz, no vayas. ¿Estaba orando o no estaba hablando con Jesús? ¿Y esa era una oración correcta, sí o no? No, ¿verdad que no? Si Jesús no iba a la cruz, estábamos todos en el horno. Jesús tenía que obedecer al Padre, más allá de lo que iba a sufrir por nosotros. Y Pedro estaba haciendo una oración totalmente errónea y equivocada. ¿Guiada por quién? Por Satanás. Miren, hay oraciones que hacemos a veces que son guiadas por el mismísimo diablo. Cuidado, ojo, que puede llevar a qué, a muerte, a totalmente hacer todo lo contrario de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Acá Pedro no, Pedro está guiado por el Espíritu Santo. Pedro está siendo guiado ¿por quién? Por Jesucristo. Y es maravilloso cuando somos guiados por el Señor, porque las cosas empiezan a suceder. Dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿verdad?, se incorporó. Tabita fue resucitada de la muerte. Estuvo muerta y resucitó. Estaba muerta, ¿verdad?, y regresó a la vida. Ahora, esos son milagros extraordinarios que suceden en la palabra y que sucedieron, ¿verdad?, que son inusuales. Y también pueden seguir sucediendo, ¿por qué no? Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Hay algo imposible para mí? Dice el Señor. No hay nada imposible. ¿Acaso cambió porque estamos ¿verdad?, en el siglo XXI? No, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dorcas no fue resucitada, ¿verdad?, a una vida nueva, sino que fue resucitada a su antigua vida, porque después Dorcas iba a morir. Todos tenemos que morir. ¿Cuántos dicen amén? A nadie le gusta, pero Dorcas murió, pero después ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Como hoy compartí, hermano, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos salvación, tenemos esperanza. Gloria a Dios. El Señor resucitó a Tabita, pero vemos ahí en Hechos 7:60. Miren. ¿Se acuerdan de Esteban? Era un hijo de Dios, ¿sí o no? Y puesto de rodillas, clamó, dice, a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió. ¿Alguien fue a orar por él para resucitarlo? Nadie. Hechos 12:1, un poquito más adelante después que esto que estamos... Miren lo que va a pasar. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ojo que esto se viene, ¿eh? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. A Jacobo, hermano de Juan, un discípulo, un apóstol del Señor. Lo mató Herodes, lo traspasó con la espada. ¿Alguien fue a orar por Jacobo para que resucitara? Se murió. Seguramente, ¿no?, o aparentemente Esteban o Jacobo eran más importantes, ¿verdad?, en la iglesia que Dorcas. Hermano, acá, pero tenemos que saber que siempre Dios Él sabe por qué hace las cosas y por qué las permite. Porque Él es soberano. Y Él, en su perfecta soberanía, sabe por qué permite determinadas cosas que vos y yo no entendemos. ¿Cuánta gente, incluso porque se le murió el familiar, porque se le murió el pariente, y ya dejan de seguir al Señor? Lo he visto en este largo tiempo que llevo en el camino del Señor, ¿sí o no? Pero hermano, está en la gloria. Si Dorcas hubiera o sea, cuando el Señor la resucitó a Dorcas, ¿la pasó a mejor vida? No, hermano, si estaba mejor en la... Dorcas había dicho, ¿para qué me trajeron de nuevo para acá? Porque estaba mejor vida. Sin embargo, no es ese el fin. Fue resucitada porque el bien, ¿verdad?, de su ministerio, por el bien de su ministerio a los demás, ¿verdad? Por esa razón nosotros también hemos sido resucitados también de muerte a vida para el bien de nuestro ministerio a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te quiere usar a vos, como usó a Dorcas, como usó a muchos discípulos, por el bien de nuestro ministerio, lo que Él hace a nosotros, a los demás. ¿Pasamos de muerte a vida, sí o no? Estábamos muertos en delito y en pecado, y el Señor nos resucitó. Y hoy estamos vivos. Mira lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Hermano, yo me quiero ir de acá. No estoy apurado, Señor, mirá que no estoy apurado, pero no. Pero yo quiero estar en la presencia del Señor, hermano. ¿Para qué tanto esfuerzo y sacrificio y lucha y dolor y tristeza? Porque este mundo está perdido, está cada vez peor. Pero mientras estamos acá, y si el Señor permite que estamos acá, es para que ser usados por Él, para su gloria y para que muchos tengan vida. Para usar tu ministerio, lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Eso sucedió con Dorcas. Simplemente y llanamente eso, nada más. Nada más, no. Señor, ¿y por qué? No. El Señor te va a responder esa pregunta, hermano. Tranquilo, Él sabe, Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios. Versículo 41 del libro de Hechos ahí, capítulo 9. Dice, llamando a los santos y a las viudas, ¿vieron? Tanto en el versículo 32 como en el versículo 41 dice, menciona a los santos en Lida y también a los santos en Jope. Esta es la primera vez que los cristianos son llamados santos en el libro de Hechos. Miren, es la primera vez que se les llama santos. Cuando la Biblia llama santos, a los cristianos, no es que seamos un pueblo perfecto, porque perfecto no hay nadie, solamente el Señor, sino que somos diferentes. Simple y llanamente eso. Porque somos apartados ¿de qué? De este mundo. Apartados del sistema de este mundo, que está perdido, que está corrompido. Pero vos y yo estamos acá para llevar vida. ¿Cuánto dicen amén? En este mundo. El Señor no nos sacó. Dijo, Señor, al Padre cuando oró, Jesús, no lo saques de este mundo. No lo saques. Acá están. Acá. El Señor te dice, si no te sacó, es porque quiere que hagas la obra de Él en esta tierra. Amén. Entonces acá vemos que por primera vez son llamados santos. Los santos son, ¿verdad?, los apartados, ¿verdad?, los redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son los redimidos? Los que tienen las arras del Espíritu Santo, que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Somos sus hijos, y hay de aquellos que toquen a uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guarda. Versículo 42. Esto fue notorio, dice, en toda Jope, y muchos crecieron en el Señor. La gente no cree por los milagros, déjame decirte. Acá vos lo lees y decís, ay, todos creyeron por el milagro. La gente cree por la palabra del Señor. Porque en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no somos milagristas que andamos haciendo milagros, no, hermano, no, esos son. Hay gente que incluso acude a otras cosas, ¿no? A esos curanderos que, lamentablemente, aparte es más, hay gente que está sana y se va sanita ¿a dónde? Al infierno, de pata y mano, ¿sí o no? Mucha gente que está sana, mucha gente que tiene mucho dinero, que está muy bien económicamente, pero se van de pata y mano ¿a dónde? Al infierno. Vos y yo quizás, dice la palabra, que tengamos el sustento, ¿no? El pan y el abrigo, que estemos, ¿qué? Gozosos. Dice la palabra, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan. Punto. Él es nuestro Señor, Él nos va a sustentar, Él nos va a guardar. Y gloria a Dios, si tengo mucho, tengo poco. Dice el apóstol Pablo, yo sé vivir con mucho, sé vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Él sabía y no precisaba de muchas cosas para ser feliz, porque su felicidad no era por lo que él tenía a Cristo en su corazón, él tenía salvación, y él dice, me espera una corona, aleluya. Él estaba deseando, ¿no? Yo sé a dónde voy a ir, yo sé en quién he confiado, decía el apóstol Pablo, lo mismo que vos y yo, amén. Sabemos en quién hemos confiado. Ahora vemos acá, vamos al versículo 43, Dice, que eso no lo habíamos leído, dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Esto es algo asombroso. Acá terminamos, ¿no? Terminamos el libro, el capítulo 9. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Bueno, dice eso, dice, ¿quién es este Simón curtidor? Aparte vieron que Lucas dice de un cierto, como que Lucas como que no lo conoce o no quiere conocerlo mucho tampoco, ¿no? El autor de este libro, ¿no? Por eso bien cree que acá es el libro que es algo, son judíos los que están acá, ¿no? Esto fue algo asombroso para los judíos de aquel tiempo entonces, porque según la ley estaba estrictamente prohibido asociarse con cualquiera que trabajase, ¿verdad?, habitualmente con la muerte de animales. Eso era una maldición, ¿verdad? Tenían que incluso que purificarse. Y estaba totalmente prohibido.
Según la ley y costumbres de aquel tiempo, un curtidor tenía que vivir aproximadamente a 25 metros de distancia de cualquier aldea, ¿verdad?, cristiana, porque tenía que estar constantemente con esa pureza, ese ritual de impureza, ¿verdad? Mire, y sin embargo dice que se quedó muchos días en Jope en casa de Simón el curtidor. Pedro, miren lo que es esto. Ahora, es tremendo. Vemos como que Pedro estaba cada vez menos ocupado con las tradiciones y con las costumbres del judaísmo. ¿Jesús con quién comía? Pregunto. Con pecadores. Y le decía, no, ¿cómo vas a comer? ¿Jesús no tocaba a los leprosos? ¿Qué está haciendo Pedro acá? Está imitando lo que decía el Señor. Todas aquellas personas que según el mundo, la tradición o la costumbre, son despreciados por el mundo y por la religión, Pedro se está quedando en casa de Simón el curtidor. Dice, y mira como lo dice Lucas, ¿no? Dice Lucas, de un tal Simón el curtidor. Ni Lucas mismo podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo. Ahora, Dios estaba obrando en el corazón de Pedro. Dios está obrando en el corazón de Pedro, como también quiere cobrar en nuestro corazón. Porque tenemos costumbres a veces religiosas, que tenemos la costumbre de decir, no, esto no, porque esto no es de Dios. No, hermano, dejate ser llevado por el Espíritu Santo, imita a Jesucristo como Él actuaba, y vas a ver que esas cosas van a cambiar en tu vida. Amén. Él no vivía bajo la ley. No vivía bajo la ley, porque la ley es maldición para los hijos de Dios. Amén. Miren lo que dice Gálatas 3:10 con respecto a esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo dice acá el apóstol Pablo en Gálatas. Si somos guiados por la ley, estamos bajo maldición. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Dice en Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Jesucristo dice, porque el fin, o sea, el cumplimiento de la ley, ¿quién es? Jesucristo. Y Pedro eso lo tenía en claro. Incluso vamos a ver después, más adelante del capítulo 10, que después se encuentra un tal Cornelio, que es verdad que le manda a llamar, y vamos a ver cómo él también ahí sigue, y hay cosas que Pedro sigue cambiando y sigue siendo transformado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo y está imitando a aquel que es digno de ser imitado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿verdad?, imita a Jesús y está siendo transformado para hacer y cumplir los propósitos divinos. Amén. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer, imitar a Jesús y movernos por lo que Él nos dice a través de su palabra. Y no actuar de manera religiosa, sino actuar a través de lo que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer, imitando y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra, por este estudio del libro de Hechos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has hablado, gracias, Señor, porque hemos aprendido, y te pedimos que así como Pedro, ser imitadores tuyos, Señor, porque sabemos que como hijos tuyos tenemos que imitarte a ti. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice tu palabra, y queremos imitarte a ti en todas las cosas, Señor. Gracias porque ejemplos nos dejaste en esos 4 evangelios en los cuales hemos visto tu manera de ser, tu manera de proceder, tu manera de actuar, tu manera de hablar, Señor. Gloria te damos porque hemos aprendido también, Señor, que si nos vamos contigo, que es mejor. Gloria te damos, Señor, que si sabemos que estamos aquí todavía es porque tú nos quieres usar para tu gloria, Señor. Gloria te damos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a usar para la gloria de tu nombre si somos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por esta palabra, gracias te damos por esta enseñanza, Señor, que empezamos a retomar el libro de Hechos, para que, Señor, podamos crecer y aprender cada día, Señor, que sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, todo es posible. A ti te damos la gloria y descansamos en ti, Señor. Llénanos de tu paz, Señor, de tu presencia,
Y guíanos, Señor, por esa senda de justicia, por esa senda de verdad, a cumplir, Señor, para lo cual tú nos tienes en esta tierra todavía. A ti te damos la gloria. Bendice, Padre, a todos aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están viendo a través de los móviles, aquellos que están escuchando a través de la radio, Señor. Toca sus corazones en el nombre de Jesús. Y gracias te damos por esta tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.